Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental, cuarta charla sobre Latinoamérica ambiental. En esta oportunidad vamos a tener el enorme placer de conversar con Álvaro Calix. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Gusto, Gustavo, y felicitaciones por este espacio, esta iniciativa tan importante para nuestra región latinoamericana. Gracias, Álvaro. Te voy a presentar. Álvaro es hondureño, es doctor en gestión del desarrollo y escritor. Trabaja en el proyecto regional Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert, después decime si lo pronuncié bien, y reside actualmente en Ecuador. La Fundación Friedrich Ebert, ¿está bien? ¿Bien pronunciada? Sí, sí. Bien. Bueno, lo primero, Álvaro, que te quiero preguntar es, en muchas de las charlas que nosotros hablamos con colegas de América Latina, está todo el tiempo dando vueltas la cuestión del modelo de la globalización capitalista, por llamarlo de algún nombre bien genérico, ¿no? ¿Cuáles son para vos los rasgos distintivos que tiene esta globalización capitalista en la que estamos inmersos? Sí, bien, la globalización capitalista no es algo que surge espontáneamente, obviamente viene fruto de maduración del capitalismo y del paradigma de la modernidad occidental, pero actualmente, sobre todo en el siglo XXI, ha acelerado, ha mostrado dos rasgos con un filo muy importante, y es el rasgo de la acumulación y la aceleración. La acumulación de capital, la acumulación de activos, de conocimiento, ¿no? De información concentrada como nunca en pocas manos, en pocas corporaciones. Pero a la vez también una aceleración importante del tiempo, de los flujos comunicativos y la depredación ambiental, del consumo, aceleración de la obsolescencia, no solo la obsolescencia de los bienes, pero también incluso, si lo pensamos, un descarte funcional de las personas mayor. Hay un descarte funcional de las personas, ¿no? Otro tema ahí fuerte, pero son características que están ahí a nivel de paradigma. Esto, por supuesto, va a impactar la biosfera, porque hay una degradación acelerada como nunca, que nos lleva a pensar que por primera vez en la humanidad en los últimos 50, 60 años, ha adquirido la conciencia del límite ambiental. Si pensamos que alguna vez, ahí por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la conciencia de la destrucción humana por manos humanas, no por un factor fortuito, como podía ser la bomba nuclear o atómica, desde los años 70 más o menos va creciendo una cierta conciencia de que también podemos destruir la naturaleza y con eso destruirnos nosotros. Eso es importante, solo que todavía no es tan amplia esa conciencia. Y un Corregime, punto, discúlpame, la conferencia de Estocolmo es un punto en eso, ¿no? En los 70. sí, claro, y el informe de los límites de crecimiento, ¿verdad? Que está antes de la Comisión del informe Meadows, sí, digamos que ese sería un punto pionero que tomará más fuerza, sobre todo en los años 90 y ahí hasta acá. Sin embargo, todavía muy corporativo, muy institucional, y falta que solamente se pueda hacer cambiar las riendas de la economía. Un punto de inflexión importante en esta globalización capitalista es lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Hay un enfoque de ver cuatro revoluciones industriales, ¿no? La primera, por supuesto, la de 1850, 1800, siglo XIX, pero la cuarta revolución industrial nos plantea en las últimas décadas una convergencia inédita de muchas tecnologías, de conocimientos científicos, que hacen que se aceleren las innovaciones. Solo que estas innovaciones se aceleran de una manera que no están considerando el ambiente ni el impacto sobre las personas. La tecnología es muy importante, pero sin esa consideración social y ambiental, se convierte en un arma doble filo. De tal manera que ahora tenemos, continuando el capitalismo y ahora en su fase globalizada, una pretensión de un modo de vida imperial. Es decir, el consumo que tienen las clases más altas es deseado e imitado por el resto de la humanidad. Obviamente no de la misma forma, pero hay un deseo muy fuerte, y eso hace que no sea sostenible. Es decir, eh, hay informes que dicen que más o menos consumimos 1.6 planetas solo, solo es uno, es decir, en un año, ¿no? Los recursos que casi ya nos vamos acercando a 2 planetas, eso no es sostenible. Por supuesto que no se trata de una censura al consumo de los más pobres, y decir, no tienen derecho a consumir porque esto. No es eso. Es decir, que las pautas de consumo de los más ricos no son sostenibles y que tenemos que cambiar las pautas de consumo para que no sea tan destructiva al ambiente, ¿verdad? Y puede haber una regeneración de los ecosistemas. Cambiar las pautas de consumo no es minimizar y no darle un consumo suficiente a los más pobres. Y bueno, y la otra arista que se ha exacerbado es la modernización, que no viene de la globalización capitalista, viene financiarizada, viene de más atrás, pero que se ha exacerbado. Y es ver la modernización como sinónimo de un crecimiento ilimitado y de un sometimiento a la naturaleza. La naturaleza como un ente que es sujeto a dominación. Eso viene de la cultura antigua, pero que está impactando cada vez más. ¿Por qué? Porque las posibilidades tecnológicas, la necesidad de consumo, el aumento de la población, que por supuesto que el aumento de la población no es el problema central, ¿no? Es otro. Pero esas variables se confluyen.
Y entonces tenemos un paradigma de desarrollo económico que favorece sobre todo esta lógica de una pretensión de crecimiento económico ilimitado, lo cual es una falacia desde cualquier punto de vista. Eso Claro, sería, digamos, grosso modo. es una pretensión que es falsa y que teniendo en cuenta estas desigualdades sociales de las que vos hablás, es también sumamente malintencionada, ¿no? Porque es muy específica de un sector muy concentrado y después es la que también priva de ese mismo acceso, de esa misma posibilidad de consumo a la gran mayoría, ¿no? Eso es sin duda algo que deberíamos entender más en la sociedad humana, es decir, esa doble moral, ese doble rasero, ese doble estándar del consumo, pero que aún así tenemos que cambiar las pautas y darle consumos básicos a la población, porque es la vida humana la que está por medio, pero que esta vida humana no vaya en confrontación, ¿verdad? En antagonismo con la regeneración de los sistemas ecológicos a los cuales pertenecemos. Claro, claro, porque yo trabajo mucho con mis estudiantes que mientras, supongamos, ¿no? En Estados Unidos hay eh, una enorme emisión de gases de dióxido de carbono, por poner un ejemplo, gases de efecto invernadero, es el mismo país el que fomenta la instalación de paneles fotovoltaicos en el Congo, ¿no? Y con esa mirada medio romantizada de que, bueno, que los países pobres tienen que incorporarse con tecnologías limpias, mientras que los grandes responsables de este enorme desastre en el que estamos en términos ambientales siguen con la suya, ¿no? Es el ejemplo de los mercados de carbono, ¿verdad? Como los fondos Claro, verdes de los bonos de carbono. reproducen esta lógica y no es que esté mal, seguramente que se pueda invertir en nuestros países periféricos del sur global, sino el problema es que continúan las pautas de contaminación y destrucción externalizadas de los países centrales. Y ahí está el problema, no es una tabla rasa donde dice, bueno, vamos a cambiar patrones en una forma equitativa, con responsabilidades compartidas, pero entendiendo las necesidades de cada región. Eso no, hay una doble moral en este sistema internacional, incluso el que trabaja la protección ambiental. Mencionas algo interesante, hablas de la externalización de los daños ambientales, por ponerle un nombre. Muchas veces estas grandes empresas externalizan sus daños en América Latina. Lo que te quiero preguntar, en los países de América Latina, lo que te quiero preguntar es cómo relacionas este modelo del que estamos hablando con la situación ambiental que tiene actualmente la mayoría de los países en América Latina. Sí, digamos que esta concepción de ver la Tierra como una reserva infinita de recursos o como un sumidero afecta mucho a los países periféricos con una gran dotación de recursos de acervo natural. Entonces, a nosotros nos ven como una reserva, de comillas, casi infinita de recursos, obviamente. Claro. ¿No? Y estamos llegando a un nivel de saturación, ¿no? Es decir, no estamos advirtiendo los límites ecológicos de estas actividades económicas. Tal vez un punto aquí importante sobre Latinoamérica, otras regiones como África, algunos países asiáticos, es que si uno revisa la historia económica reciente, las décadas, bueno, todo el siglo XIX, XX, vamos a ver que el conflicto principal se centraba en capital-trabajo, ¿no? En la relación capital-trabajo, ¿cierto? Pero a partir de la nueva presión sobre los recursos naturales que se ha dado en las últimas 5 décadas, por lo menos, pero sobre todo en el siglo XXI, ha habido un cierto desplazamiento. No es que el conflicto no exista, por supuesto que existe, pero ha habido un desplazamiento en cuanto a la importancia que va adquiriendo la conflictividad con capital-territorio, capital-derechos de la comunidad. ¿Sí? Porque, de alguna manera, si lo vemos, el trabajo, que es muy importante para la reproducción de un sistema, cada día, aquí hay mucho que hilar, pero cada día el trabajo pareciera ser que se está haciendo más redundante, el trabajo humano. Y el trabajo que va quedando es un trabajo muy precarizado. Trabajo hay, pero precarizado. Entonces, una función importante de la acumulación de capital, aparte de la especulación financiera, es la concentración de los grandes recursos, de los recursos naturales, de la tierra y de los recursos naturales. Y eso ha generado toda la conflictividad que hemos visto. América Latina es una región muy fuerte en ese conflicto. Entonces, ese es un punto para ver esto que está pasando en Latinoamérica. Y bueno, la región tiene un claro papel en la División Internacional del Trabajo, proveedor de materias primas. Si vamos Estas para el sur, desigualdades, discúlpame que te interrumpa, Laura, estas desigualdades que vos mencionás que suceden hacia adentro de América Latina, también tienen que ver con esta lógica que tienen las élites de las que vos mencionabas antes, ¿no? Dios, explica esta lógica de las élites, por qué también América Latina tiene el nivel de desigualdad que tiene. claro, claro, esto es interesante porque hay diferentes formas de capitalismo, modalidades de capitalismo, ¿cierto? No solo el que se pueda ver entre países periféricos y centrales o semiperiféricos, sino que incluso entre países. Pero América Latina, obviamente, privilegió sus élites una forma de inserción internacional a través de las materias primas, era sacar sus productos hacia un puerto.
Esto implicó que a las élites no les interesó un proyecto de integración capitalista, digamos, capitalista, donde hubiera un nivel de bienestar más alto del promedio de la población. No interesó. Esto significó que lo importante era sacar las materias primas, que nos generaban mucho empleo, y el resto de la población en economía precaria, en la economía de agricultura de subsistencia, primero, ahora servicios precarizados urbanos. Entonces, no les interesó un proyecto ni siquiera donde hubiera un mercado interno más fuerte. Entonces, la fuerza se concentró en la posesión de los recursos naturales. Hay otras actividades económicas, por supuesto, según los países como Argentina, México, Colombia, Brasil. Los más grandes sí que tienen un poco más de mercado interno, pero siempre muy despotenciado, muy poco maximizado, porque es muy importante lo que va hacia afuera. Entonces decía que esta característica económica de América Latina de proveedor de materias primas para las economías industriales de otros países, de otras regiones, Asia, Europa, ahora Asia, también se combina con algo perverso, que no es ambiental, pero hay que mencionarlo, y es que ahora con las cadenas de valor global, cadenas globales de valor, América Latina, algunos países, su forma de inserción, no solamente con recursos naturales, sino ofreciendo fuerza de trabajo barata para atraer inversiones en maquila electrónica, maquila textil, etc. Esto pasa más en México, Centroamérica y en algunos países del Caribe, como República Dominicana, un poquito menos en el sur y en la región andina, Cono Sur y región andina, un poco menos, pero hay que mencionarlo. Entonces, la zona de región andina se especializa mucho en el tema de hidrocarburos, ¿cierto? Minero y hidrocarburos. Y la zona del Cono Sur, fundamentalmente, a pesar de que es una zona de economía más o menos diversificada, pero se ve claro el peso de los cereales, el peso de la tierra, ¿no? Bueno, La soja, principalmente. claro, y la ganadería. Ahí la excepción es Chile, porque Chile pues, no es esas fuertes, pero sí el cobre, ¿no? La minería y la fruticultura y el salmón, etc. Entonces, esta especialización es funcional para las élites. A ver, esto es lo que hacen la generación de divisas por esa vía. Pero para la vía interna convierten esas divisas en el control de los negocios internos, los servicios, telecomunicaciones, financieros y tal. De tal manera que no es tan fuerte, no es tan posible en América Latina que una pequeña y mediana empresa se desarrolle una cadena de valor integrada nacional, porque no hay muchos incentivos. Si tú revisas, por ejemplo, en Corea o en Alemania, incluso en Estados Unidos, la proporción de las pequeñas y medianas empresas en el sistema productivo, incluso en las empresas exportadoras, es importante como proveedores. En América Latina, no. Entonces eso va a afectar de que la población tenga que vivir en la precariedad, ya sea agricultura, subsistencia rural, sobre todo en países los más pobres de la región, o en servicios precarizados. Entonces esa es una característica. Aquí te acuerdan de este concepto de acumulación por desposesión, ¿verdad? Bueno, América Latina pues toma un calibre muy importante porque con las tecnologías y con la globalización, con la movilización de los flujos de capital y tal, se ha revalorizado activos, la palabra no yo la crea, pero es la que se activos naturales, recursos naturales que antes no podían, el sistema no daba para explotarlos, y ahora sí, porque están todas las facilidades de capital, de movilidad, de tecnología, entonces se revalorizan, como ese chiste que dicen. Los que estamos en Latinoamérica no sabemos sobre qué estamos parados, pero ya otros ya vieron con grandes radares y instrumentos de tecnología sobre qué estamos sentados y parados. Hay una nueva revalorización. América Latina en las últimas décadas, por ejemplo, países como Paraguay, pero no solo, ha visto una gran auge de la compra de tierra. En Uruguay, por ejemplo, no es el caso argentino, pero varios países, sobre todo estos que tienen grandes extensiones, la compra de tierra, pero también pensando en los recursos que están en el subsuelo. Entonces, esto va generando en América Latina tres problemas fundamentales. La pérdida de biodiversidad, que es el principal problema que tenemos. Es decir, nosotros es cierto que mencionamos el cambio climático porque somos de los países, zonas más vulnerables, pero el principal problema que está pasando en la región es la pérdida de biodiversidad, por diferentes razones, ¿cierto? Se ha dicho, por ejemplo, que la Amazonía, como me imagino que la audiencia lo sabe, pero está entrando a un punto peligroso donde se llega a un punto de inflexión. Se dice que más o menos el 17% de la Amazonía está destruido de sus zonas originales y que si se llega a un 20% hay un punto de no retorno en cuanto a la sabanización, en cuanto al cambio del régimen de lluvia. Bueno, esto es fundamentalmente pérdida de diversidad, ¿no? Que nos va a afectar mucho. En Argentina tuvimos incendios forestales, estamos teniendo en este momento incendios forestales en la provincia de Córdoba que han consumido 120.000 hectáreas de bosques en los últimos 3 meses. Y en Sao Paulo lo vimos, y en Bolivia, y en Colombia. Entonces es un fenómeno, ¿verdad? Por supuesto que esto hay que ligarlo con el cambio del uso del suelo, ¿no? Ganadería, minería, agricultura monocultivo, industrias forestales no sostenibles, etc. Entonces, ahí hay un problema fundamental. Ahora, estos problemas ambientales, recordando estos 9 límites ambientales que nos planteaba el Stockholm Institute, ¿no? ¿Verdad? Sobre
América Latina está impactado mucho por el tema de la biodiversidad, pero al ser tan vulnerable con el cambio climático, esto se combina de una manera muy perversa. Entonces, la combinación de cambio climático con biodiversidad ponen en peligro casi todos los ecosistemas latinoamericanos. Esa es nuestra realidad, ¿no? Algunos factores somos a cierto punto víctimas, ¿no? Porque recibimos ya un problema global de gases de efecto invernadero, porque nosotros producimos relativamente poco. El país más significativo son Brasil, México, Argentina, pero no 0.5% sabemos, ¿no? Del total, no sé, mundial. Pero lo que está pasando eso, combinado con la pérdida creciente de biodiversidad, ahí tenemos un problema muy fuerte, ¿no? Y está causando más efecto a los más pobres, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Te iba a preguntar por qué implicancias sociales tiene todo esto, ¿no? Afecta a todos, por supuesto, pero la capacidad de resiliencia de los más ricos buscan maneras de adaptarse a eso y sacarle funcionalidad. Pero los más pobres que viven en zonas vulnerables, urbanas o rurales, y que sus medios de vida dependen muchas veces de este contacto directo con los pueblos indígenas, con los afro, que dependen del contacto con la naturaleza, que está perdiendo su capacidad de resiliencia, de aporte ecosistémico, la pobreza explica un poco ahí, que implica una nueva fuente de migración. Ya no solo la migración tradicional que teníamos por motivos XY, sino ahora también una migración por motivos ambientales, climáticos, de biodiversidad. Entonces, este círculo vicioso Ojalá fuera virtuoso. sí, hace que no sea funcional la sociedad latinoamericana. Cuando uno revisa, a veces sabemos que la dimensión ambiental es la que olvidamos más rápidamente cuando analizamos economía o sociedad, pero está claro que esta insatisfacción, esta tensión que está ocurriendo en América Latina hoy día, y que lo vemos en Chile, lo vemos hace poco en Ecuador y en algunos otros países, no solamente, créeme que hay quienes están planteando con cierta seriedad que también hay un estrés ambiental que está detrás de esta insatisfacción. En el caso chileno, con el tema del estrés hídrico que ha habido, no sé, incluso lo relacionan con el tema del pico de la protesta social, no se puede explicar solamente por eso, pero que es un factor que influencia. Es decir, detrás del tema de la agitación política, de la insatisfacción política y de la cohesión para la democracia, hay un tema también ambiental, de medios de vida, de calidad de vida. Y eso a veces se olvida mucho del análisis, entonces Latinoamérica entra en ese cóctel, ¿no? Sabés que te escucho y se me viene para hacerte esta consulta. Al mismo tiempo, eh, ha habido procesos electorales democráticos, y Brasil es el caso, en donde la mayoría del electorado ha votado a un candidato que en su propia campaña electoral mostraba un desprecio hacia el ambiente. Eso es mínimamente llamativo, Álvaro. Sí, y fíjate que, por ejemplo, ahorita con la crisis con la pandemia, por ejemplo, en Colombia, a raíz de lo que es la caída económica, varias voces políticas importantes en Colombia estaban planteando que deberían ignorarse las reglas ambientales para poder aumentar la extracción minera, por ejemplo, en el país. O sea, algo enredado, ¿no? Sacado de los pelos, porque justamente más bien estas crisis deben significar para revisar la relación que tenemos sociales entre los grupos sociales, pero también con la naturaleza. Pero más bien, en la desesperación, se le da cabida a este tipo de panaceas. Yo creo que América Latina expresa de algo que es de su propio mito, este mito del dorado, ¿no? Nosotros estamos siempre en una continua y perpetua reinvención del mito del dorado, como que la riqueza va a llegar por arte de magia, espontánea, por una explotación X, ¿no? Y esto hablando de la riqueza económica, por supuesto entendemos desde una perspectiva trascendental que la riqueza no solamente es de bienes, sino también es de tiempo, es de convivencia. Pero más bien entonces, para cerrar esta conclusión acá, es que la crisis más bien, en vez de generar una revisión, incluyendo la que pasa en la pandemia, de las relaciones sociales y relaciones con la naturaleza, más bien están utilizando discursos fanáticos o extremistas que dicen, no, más bien ahora necesitamos, vale lo que sea, como sea, ya sea en el control de la población y reeditar sus derechos o con la naturaleza. Entonces, sí, es una circunstancia peligrosa cuando realmente debió haber sido o debería ser una oportunidad para revisar esta manera en cómo nos relacionamos. Sabes que te escucho, me resulta sumamente interesante lo que contás en clave docente, lo pienso, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos los docentes en Argentina y en América Latina es acercarle a nuestros estudiantes acercar algunas explicaciones de los enormes niveles de pobreza. Y este recorrido histórico que vos hacés y el rol de las élites que han tenido esta especie de círculo vicioso que se retroalimenta, explica, ¿no? En un punto es un acercamiento a la explicación de la pobreza en Argentina, en Ecuador, en Honduras, y vale, creo que yo, para todos los países de América Latina. Por eso me resulta tan interesante y lo pienso para trabajar en la escuela, todo esto que vos estás contando. Sí, sí, sin duda, y hay mucho que decir.
Los países tienen diferentes estructuras sociales y económicas que explican su nivel de integración. Es decir, sabemos que el capitalismo tiene una modalidad muy salvaje, que venía, por ejemplo, que vimos en la capital, por ejemplo, que venía de la modalidad antes con la revolución industrial, ¿no? Todo lo que eran las fábricas de Manchester, Liverpool. Después se suavizó un poquito por diferentes razones, todo este tema de los pactos sociales que se hicieron con el movimiento obrero, como frente al miedo del socialismo, del comunismo y tal, ¿no? Pero eso después de los años 70, más o menos, eso caducó y ya se volvió a un nivel salvaje el capitalismo. Salvaje contra los derechos sociales, contra las personas, los trabajadores, pero no solamente los trabajadores, y también más salvaje contra la naturaleza. Y tú uno se puede preguntar, ¿pero cómo es posible que digas eso si al mismo tiempo es cuando hemos tenido más innovación e institucionalidad ambiental, ya sea a nivel macro, suprainstitucional, supranacional y también nacional? Bueno, sí, parece contradictorio, pero tiene su explicación. Es decir, las formas de acumulación capitalista se han sofisticado, son más complejas y más ofensivas, agresivas, pero a la vez surge una conciencia ambiental también. Entonces, hay un cierto choque de esas lógicas. El problema es que todo esto que estamos creando en objetivos del desarrollo sustentable, toda la visión del desarrollo humano sostenible, finalmente está muy subordinado por esta lógica, estado controlado, mejor dicho, o subordinado. Es decir, que cuando se llega a confrontar el nivel el tipo de desarrollo económico que tenemos, ahí se para. Es decir, casi todo lo que nos van planteando son hasta cierto punto, perdón, hay excepciones, paliativos. Porque no se quiere confrontar un modelo económico que parte de una premisa equivocada, crecimiento indefinido, por recursos finitos, no se puede. Claro. Entonces, ahí está la contradicción, ¿no? Y sabés que me surge preguntarte, trayendo de vuelta lo que vos explicás al trabajo en la educación, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno trabaja los temas ambientales en educación, hay que dar alguna mirada esperanzadora, digo, es muy limitante trabajar nos vamos a morir todos con nuestros estudiantes, porque eso imposibilita cualquier tipo de acción. ¿Vos creés que hay margen en América Latina en la actualidad para poder buscar alternativas de inclusión social, inclusión en el mercado, y que a la vez sean sostenibles en términos ambientales? Sí, a pesar de que las directrices y las líneas de conducción de este sistema son bastante desventajosas para la región, como todo sistema tiene contradicciones, ¿cierto? Vemos que lo que pasó en la pandemia ahí refleja algunas contradicciones. Por ejemplo, esto de las cadenas de valor global, que significaron el non plus ultra del capitalismo globalizado, ¿cierto? Y que fue funcional para la acumulación del capital en las grandes compañías transnacionales. Más o menos el 70-80% del comercio mundial se explica pasa por la lógica de las grandes corporaciones transnacionales, fíjate, eso es bastante, ¿no? Sin embargo, con la pandemia, como un fenómeno complejo, pero está poniendo en cuestión ese modelo de las cadenas de valor global, al menos como están hoy. Y se está pensando en una relocalización. Hay diferentes vertientes de pensamiento sobre cómo relocalizarlas. Obviamente las transnacionales solo quieren sacar una ventaja de relocalizarla a su favor, un poquito de no tener toda la dependencia de China. Pero desde nuestros países periféricos, países del sur global, hay una oportunidad para repensar que esta es una opción, un momento clave para pensar una mayor autosuficiencia regional. ¿Sí? Porque integración regional no solamente es que venga una transnacional y te ponga segmentos, eslabones de la cadena productiva en cada país, pero están controlados por ella, ¿no? Se fragmenta el proceso productivo a nivel nacional, pero se concentra a través de la transnacional. No. Se la llevan ellos. La plata grande se la siguen llevando ellos. Es más bien, cómo nosotros somos capaces de crear cadenas productivas más autosuficiencia desde lo local, desde lo nacional, desde lo subregional y desde lo regional. Y ahí hay oportunidades porque se han desarrollado ciertas capacidades en algunos países que pueden ser complementarios. El problema más grande no es tecnológico. Por supuesto que tenemos un problema de tecnología de punta, pero es que ese no es el problema de preguntarnos si tenemos que tener tecnología de punta o no. El problema es la voluntad política de nuestras élites políticas y de las ciudadanías que los apoyan para cambiar un rumbo que puede generar algunos sacrificios hoy día. Y entramos al tema, ¿no?, de los sacrificios. Es decir, para mantener hoy los niveles de consumo que tienen algunos estratos en la región latinoamericana, se requiere depender mucho de este modelo de inserción hacia afuera en forma desventajosa. Ahora, para la mayoría poblacional de la región, un cambio de modelo no puede significar necesariamente mayores sacrificios, porque más sacrificada de lo que hoy está, no es fácil pasar. Entonces, si pensamos en economías de proximidad, donde generamos mayor integración de las unidades productivas, cooperativas, economía social solidaria, pymes. Eso va a generar empleo,
va a generar un circuito económico. Y eso no significa cerrarse al mundo. No, 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 porque no podemos hacerlo. Además, no somos autosuficientes en todo, necesitamos ciertos bienes de capital. Pero hay que ser selectivo en cómo vamos adquiriendo esta autosuficiencia. Por ejemplo, yo tengo, bueno, el actual ministro de Desarrollo Productivo en Argentina, Culfas, Matías Culfas. sí, hace poco publicamos un libro. Lo vi, me compartiste, sí. Claro. Y él planteaba, por ejemplo, en la industria en la energía renovable, en la fotovoltaica, ¿no? Decía, no basta con que aumentemos la proporción de energía solar en nuestros países. Tenemos que también pasar a producir los bienes de capital y los repuestos y las partes. Y creemos una industria ahí. Ahí sí es completo. Entonces, hay oportunidades, ¿no? Y con estas tensiones mundiales, geopolíticas, geoeconómicas, van a haber oportunidades para América Latina, sin duda. Pero ¿quién va a tomar la voz política para aprovecharlas al interior de los países, como sus regiones y como regiones? Ese es mi gran interrogante. Porque las oportunidades van a estar. Si no hacemos nada, lo más probable es que nos volvamos a ubicar en la cola del vagón de lo que quede. Es decir, por ejemplo, si hay una cierta desglobalización, una cierta, no total, por supuesto. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene que verse más recurrida a pensar más en el continente americano, ya no solamente en términos de seguridad y tal, sino que económicos, en integración productiva, pues podríamos terminar siendo subordinados más todavía de lo que somos, pero ahora ya no con relación a varios países en el mundo, como lo pasó en las últimas décadas, sino otra vez regresar a la hegemonía directamente económica estadounidense. O sea, producir, como lo que pasa en México, las cadenas de valor de México. Un poco salario, casi no pagan impuestos, todos los insumos son importados, y es funcional para la economía estadounidense, más allá de lo que ahorita esta obsesión de Trump, falaz, ¿no? Con el tema de que México es un estorbo, porque tiene miedo que es otro tema ahí, ¿no? Es otro proyecto. Pero digamos que hay una oportunidad, pero ¿cómo la vamos a generar, ¿no? Entonces, esto implica no solamente un nivel de industria distinto, pero también un empoderamiento de la producción de alimentos y de insumos básicos que se producen a través de unidades más básicas que están muy desprotegidas. Pensemos en los alimentos. Sabemos que 60-70% de los alimentos que consumimos los latinoamericanos son producidos en mercado, son producidos por unidades pequeñas, que tienen la menor parte de la tierra y tienen pocos incentivos de mercado financiero y tal. Hay que potenciar ahí. Ahí hay un campo importante para la agroecología, por ejemplo. Pensemos en los bienes que hoy en la pandemia se muestran como necesarios. Bueno, esos bienes deberían ser parte de la autosuficiencia de un país, no deberían estar ligados tan directamente al comercio externo, porque cuando en tiempos de crisis, ¿quién produce eso, no? Entonces, hay oportunidades, pero hay que generar cierto tipo de políticas. Por ejemplo, en Uruguay, bueno, un país que tiene también mucha dependencia del extractivismo, pero cuando uno revisa, es difícil encontrar países que tengan políticas como puras, maduras y amplias, ¿no? Porque América Latina es muy subordinada, ¿no? Pero si vamos buscando con pinza, vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Uruguay tiene una política de extensionismo tecnológico a las pequeñas y medianas empresas rurales y urbanas, algo que no vas a ver fácilmente en los países. Varios países de la región han implementado, sobre todo en los años antes, 2014, el tema de las compras públicas para favorecer a pequeñas y medianas empresas, ya sea porque generaban innovación. Compras públicas, que es una oportunidad de demanda del producto de pequeñas unidades que en un momento determinado no. Eso es importante. Centros de excelencia tecnológica que Brasil nos ha tenido algunos ejemplos interesantes, ¿no? Y así podemos ir encontrando redes de comercio justo, ¿verdad? Entre comunidades indígenas o rurales, ¿no? Entonces, hay ejemplos, pero esto no ha pasado todavía a la política pública como un imaginario o un sentido, ¿cómo se llama? Un imaginario, un concepto colectivo. Es decir, todavía no hace sentido común, es como lo marginal. Pero potenciando lo que hoy es marginal y apéndice, es como vamos a poder encontrar respuestas. Pero repito, esto no pasa por un tema meramente tecnológico, ni por un tema meramente económico, sino pasa por un tema de economía política. Pienso que, discúlpame, recuperando lo que hablabas antes, ¿no? Me gusta escuchar lo que estás diciendo y al mismo tiempo me sale ser pesimista y decirte que las élites que nos gobiernan son las mismas que nos vienen gobernando hace 180 años. Y vos estás hablando de una fuerte intervención del Estado y pienso que es difícil con esas élites gobernantes que son más o menos siempre las mismas, ¿no? Pero entiendo que lo que mencionás y comparto la esperanza, por favor, ¿no? Digamos que, fíjate, cuando hemos visto cambios en los modelos económicos, en los enfoques de desarrollo en América Latina, desarrollo económico sobre todo, no ha sido el producto de algo que cae del cielo, es la conjunción de variables externas que presionan, pero también de articulación de grupos sociales. Un ejemplo importante es el modelo de sustitución de importaciones, con todas sus fallas, pero generó importantes capacidades productivas en Argentina, imagínate. No, en Brasil, en sí, tiene muchas fallas, por supuesto, y lo ambiental no era su prioridad, sin duda, ¿no? Justamente.
algo interesante era que se articularon, por ejemplo, burguesías emergentes, pequeños industriales, que les favorecía ese cambio. Aparte de las condiciones internacionales por la recesión, por las guerras mundiales y tal, ¿no? Bueno, yo creo que es eso lo que debemos ir buscando. ¿Cómo se alinean estas variables externas? Por ejemplo, hoy las tensiones geopolíticas y económicas entre entre China y Estados Unidos, con nuestras posibilidades de empoderar a grupos políticos que puedan tener esa visión. Vamos a ver. Los llamados gobiernos progresistas de los años recientes de América Latina cometieron muchos errores y los temas ambientales mucho más. Pero es un buen ejemplo de cómo, frente al agotamiento de la lógica neoliberal dura, todavía sí existe, pero se agotó un núcleo duro de legitimidad neoliberal. Se articularon movimientos sociales que protestaron frente a estas medidas neoliberales y estos gobiernos pudieron llegar. Que después estos gobiernos se divorciaron, no entendieron, no hubo una buena relación, es un tema. Pero me queda como lección aprendida, nos debe de quedar como lección aprendida, que un próximo flujo hacia gobiernos que tengan un mayor pensamiento en inclusión social deben incorporar la dimensión ambiental y no deben ver a los movimientos sociales que protestan como sus enemigos. Ahí hay un tema, ¿no? Ni tampoco bueno, hablaba con Aleida, que bueno, que vos la conocés, de esto mismo, ¿no? En Argentina gobierna, después de 4 años de un gobierno más de tipo neoliberal, por ponerle un nombre, ahora nuevamente vuelve un gobierno más progresista, si querés, y sin embargo, la cuenta ambiental sigue dando mal, ¿no? No se tomaron la lección aprendida, es decir, se tomó como un cambio frente al agotamiento rápido del gobierno de Macri, pero no como la oportunidad de generar un nuevo pacto social de estas fuerzas progresistas. Eso que nos dice que no tiene mayor horizonte de posibilidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera, es que sin sostenibilidad ambiental no pueden ofrecer realmente una solución de medio y largo plazo para los países. Así que solo pueden vivir de corto plazo. Y esto se va a agotar y va a haber otra crisis económica, bueno, está en crisis económica, pero va a haber otra situación muy fuerte que prácticamente los puede sacar nuevamente del ruedo. Así que esa no es la vía, la electoral puramente no es la vía. Es una vía de pacto social, de una articulación inteligente entre movimientos sociales territoriales, ciudadanías urbanas y partidos políticos que dicen representar una opción de cambio. Eso no pasa, por supuesto que no sé a dónde vamos. Es como eso que nos vamos hundiendo en una arena movediza. Pero hay que ver, hay que estar atento a dónde esto puede cambiar. Pensemos en el proceso chileno, que me parece que tiene un momento disruptivo. No sé dónde va a acabar, pero no es el típico cambio de gobierno que se da en Argentina. El proceso chileno está mostrando los movimientos telúricos de una sociedad injusta y con poca protección ambiental. No sabemos dónde va a parar esto, Gustavo, pero ahí vemos una oportunidad. El tipo de constitución que quede, que es un pacto social, no resuelve todo, pero es algo importante. Entonces, hay que estar atento porque las oportunidades históricas van surgiendo, pero hay que aprovecharlas. Entonces, yo creo que hace falta, te decía entonces, una mayor articulación de los movimientos sociales territoriales que luchan contra esta protección y destrucción ambiental, que lucha contra la destrucción de sus medios de vida, pero hace falta más conectar con los estratos urbanos. Porque si vos te fijas, hay como una separación de las demandas de los rurales con los urbanos. Desafortunadamente, la mayor parte de la población latinoamericana es urbana. Y eso, en términos electorales, pega mucho. Porque sus demandas, más allá de que no sean resueltas, pero son tomadas en cuenta por lo menos para la narrativa y para cierta orientación de políticas públicas. Pero los movimientos sociales, territoriales, casi no. Incluso ni siquiera en los países que tienen una alta porción de población rural, ¿no? Porque están más desempoderados. Entonces, ahí hay algunas cosas que afinar que tiene que hacer la política. Y no me refiero solo a la política de los partidos, la política que hacemos todos los días desde la actividad social, desde el movimiento social, de la interrelación con la política, con los políticos, con las políticas públicas. Porque si algo hay que superar, Gustavo, es que el modelo nos ha llevado, orillado a dos tipos de reacción. A la reacción directa contra un proyecto extractivista, por ejemplo, reacción, es decir, reaccionar frente a ese proyecto, o a las intervenciones blandas en microespacios territoriales. Ambas cosas son buenas, pero está claro que de ahí hay un gran trecho a que realmente sea más proactivo, no es fácil, porque hay represión de por medio, hay desempoderamiento de por medio, para que pueda ya tomar la manija de políticas públicas que hagan que no va a ser una empresa tal extranjera que va a llegar a tu territorio y va a tener que imponerte algo, sino que va a haber antes una discusión sobre la comunidad y el país, sobre cuál es el uso que va a tener ese territorio. Entonces, ya salir de la reactividad que nos han impuesto, porque son muchos instrumentos que nos hacen que seamos más reactivos que proactivos, salir de eso va a ser un punto importante. Y hay que estar atentos a estas oportunidades, porque si no salimos de ahí y solo nos quedamos en la intervención, bueno, en intervención blanda, no sé si, pero digamos, por ejemplo, si hacemos agricultura heladera para los
campesinos desplazados de las mejores tierras, sí les dan una opción de mejorar su productividad, pero no es mucho, eso no va a pasar de la subsistencia. El tema es que hay un problema de distribución de tierra, de activos, de recursos para el campo. Entonces, ahí está. Y yo creo que te digo, en América Latina, en Argentina, tuvimos en las políticas que se están haciendo para tratar de potenciar la agroecología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo amigos que están en Santiago San Andón, me cuento un poco ahí en plata lo que están haciendo. Bueno, no digo que eso sea a nivel nacional, pero quiero decir que hay semillas. Y el gran reto es cómo articulamos esto en todo el continente latinoamericano, porque las hay. Y si lo logramos, se va a aprovechar esta oportunidad, porque repetir lo mismo, de que sea un turno, de que sale un gobierno más duro, neoliberal duro, pero llega un progresismo que no tomó las lecciones adecuadas del periodo pasado, eso es arena movediza pura, arena movediza pura. Álvaro, yo te quiero agradecer un montón por esta charla, por tu generosidad para compartir todos tus saberes. Es un gustazo escucharte. Realmente me parece que disparás un montón de temas que darían para hacer pequeñas charlas de un montón de las cosas que mencionaste. Me quedo con lo que decís de la política, de la militancia. Este canal tiene como, esta charla que nosotros estamos teniendo es sumamente política y creo que con eso vamos a poder, o por lo menos es el propósito que yo tengo desde este humilde canal, de darle visibilidad a estas cuestiones, a estas problemáticas, a estas injusticias, hablando con gente que sabe un montón como vos y que nos puede ayudar a comprender. Así que yo te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por tu predisposición, sin conocerme, de tener esta charla, y bueno, que lo quiero agradecer mucho. No, un gusto, Gustavo, y felicitaciones, repito, por la iniciativa, que me pareció muy interesante. Vi algunos de los videos y espero que puedas seguir en esta tarea, porque no solamente es para tu país, sino que es para toda la región. Así que, un gusto. Bárbaro, igualmente. Seguimos en contacto, Álvaro. Gracias. Un saludo.